saludos a todos los oyentes. Aquí vengo a presentar en este pequeño video una introducción a lo que se trata de un curso OpenCAD totalmente online, curso de AutoCAD 2012. Le habla José Zubarán, soy topógrafo proyectista, como le decimos aquí. Aquí, bueno, este es un breve repaso de qué va a ser el contenido, ¿verdad? De este curso online, que será, bueno, dictado por este servidor. Y bueno, pequeña introducción del video que a continuación le presento. Vamos a ver la introducción. Ok, el propósito de este curso es dar al profesional de la construcción la herramienta en la cual pueda construir planos, manipularlos y entender la nueva tendencia en donde todo se hace digitalmente, resolviendo problemas los cuales con los métodos tradicionales no se podían hacer. Hay un mundo completamente nuevo en lo que al diseño de la construcción se refiere. Esto, bueno, vamos a regresar aquí un poquito. Esto es referido a cómo se trabajaban antes los planos, ¿verdad? Todo era completamente, digamos, como a mano. Pues ya en el mundo digital ya estamos en otro tipo de perspectiva donde podemos agilizar muchísimo más nuestro trabajo, puesto que tampoco no necesitamos las herramientas que necesitamos antes, como son los grandes equipos, o sea, mesas grandes de dibujo, nada de esto. Ya todo eso, bueno, pasó a la historia hace muchos años. Y bueno, es bueno darle las herramientas, ¿verdad?, al profesional, digamos, de la construcción, de la parte civil, todo esto, lo que, bueno, aquellas personas que no están, que necesitan pues de esta información. Aquí brevemente, bueno, continuamos. ¿Qué conocimiento necesitamos para aprender AutoCAD 2012? Bueno, esto es muy importante, que obviamente debemos tener conocimientos básicos de dibujo técnico, puesto que vamos a trabajar, bueno, de distancias, todo este tipo de cosas, que ya por lo menos un profesional que haya trabajado ya sabe de qué le estoy hablando. También conocer el sistema operativo Windows, ¿verdad? El sistema operativo Windows muy importante, puesto que las herramientas y el paquete trabajan bajo este ambiente Windows en cualquiera de las versiones. Los sistemas operativos sabe que son muy cambiantes, bueno, Windows inclusive desde XP en adelante. ¿Ok? Entonces fíjense bien, por supuesto, yo menciono aquí manejar el paquete Office 97 precisamente porque el AutoCAD está enfocado bajo este tipo de consolas, pues tener su archivo, todas las herramientas que ven, por ejemplo, de manipular los archivos, como lo hace Word, como lo hace Excel, el paquete Office en sí, es exactamente igual como lo trabaja AutoCAD con respecto a los archivos. Obviamente debemos tener instalado el AutoCAD 2012, ¿verdad? Tener instalado, digamos que va a ser interfaz de comunicación de nosotros, el Skype, ¿verdad? Tener instalado en su computadora Skype. Mi cuenta Skype es como menciona aquí, jose.elias.zurbarán. A través de este medio que nosotros vamos a interactuar, ¿verdad? Voy a editar una serie de clases que ahorita vamos a ver un resumen de qué vamos a ver en cada, en cada una de estas secciones, pues, ¿verdad? Poco a poco vamos a ir aprendizando, bueno, vamos a ir adelante para que sigan viendo el contenido programático. Fíjense bien, en la primera clase vamos a dar la explicación de los sistemas CAP, ¿verdad? Cómo trabaja todo ese tipo de... familiarizarnos con el entorno, pues, requerimiento del sistema que necesitamos nosotros para manejar el AutoCAD, dependiendo de lo que queramos hacer, puesto que si queremos hacer simplemente planos, el requerimiento no es tan exigente como, por ejemplo, cuando tenemos que hacer renders, ¿verdad? Que necesitamos una máquina muy sofisticada a nivel de, sobre todo sobre la resolución de pantalla, ¿verdad? La memoria que necesitamos a nivel de video, ¿verdad? Que son los renders que, bueno, yo también hago render, ¿verdad? Hago las animaciones, este tipo de cosas que consumen bastante del sistema físico de la computadora. Requiere mucho RAM, mucha memoria RAM también a nivel de video y una buena tarjeta de video. Vamos a hacer un recorrido general por todas las herramientas básicas del programa. Vamos a mencionar cada una de ellas, aproximadamente todo lo que se puede hacer en su entorno, el funcionamiento de las herramientas básicas, trabajar con líneas, ejercicio por creación de figuras geométricas, hacer todo esto. Vamos a conocer los comandos más notorios. Aquí, bueno,
aquí, bueno, yo le voy a explicar bastante lo que es el sistema Windows como tal con respecto a los comandos, ¿verdad? A los comandos lo vamos a tratar bastante utilizando la herramienta Windows, pues con todo lo que tenemos ahí. Ya que también se puede trabajar con los comandos digitalizados. Hay gente que se acomoda, o sea, que saben los comandos y simplemente tú lo escribes y listo, y funciona. Pero también, bueno, esa es parte del aprendizaje. También lo podemos aprendizar. Es más fácil moverse con el ratón, ¿verdad? Con un simple clic llamamos los comandos. Con el botón derecho tenemos muchos comandos ahí también que nos facilitan a través de el desarrollo del dibujo. Bueno, bastante mejor y bueno, y son cuestiones ya de acostumbrarse, pues, ¿verdad? A todos estos comandos. Particularmente aquí con respecto a los comandos, que si está en español, que si está en inglés, bueno, de realmente para a mí me es indiferente trabajar en cualquiera de las versiones, puesto que yo trabajo directamente, aunque los comandos tampoco son más familiares cuando tú lo conoces en tu propio idioma, que si line, que si línea en español y line en inglés. Bueno, eso son, digamos, cosas que, por ejemplo, en ese comando simplemente es indistinto, porque uno le puede dar a un botón, lo llama de un botón y listo. Ahí tú no le estás diciendo, a menos que te sepas los comandos. Y bueno, también hay por ahí, existe para los que están muy acostumbrados a trabajar con los comandos digitalizados, o sea que tú escribes el comando, también existe una tabla donde están en los diferentes idiomas, cuál es el equivalente en los diferentes idiomas. Por ahí ya se tiene esta cosa por ahí, porque es una herramienta para los que se acostumbran con el comando o simplemente con la consola del mismo AutoCAD. Bueno, esto es, digamos, lo que va a ser la primera clase. Aquí, bueno, vamos a una duración aproximada de 2 horas. Pues. Seguimos entonces con en la segunda clase, ¿verdad? Aquí tenemos un repaso, otra vez vamos a hacer más ejercicios, copiando, trabajando con los diferentes comandos básicos, ¿verdad? Hay muchos más, copia figura, cómo se copian las figuras, cómo se trabajan en matrices, etcétera, ¿verdad? Comenzar nuestro primer ejercicio a realizar una fachada, ¿verdad? Aquí vamos a comenzar nosotros ya directamente construyendo una fachada, ¿verdad? Aquí vamos a utilizar las herramientas, ¿verdad? Las básicas que ya hemos conocido, ¿verdad? Y a través de esta vamos a con un ejercicio ejemplo haciendo, digamos, el diseño de una fachada de una casa muy sencilla. Simplemente es para dar pues fijamiento de los conocimientos adquiridos con respecto a las funciones que hemos trabajado pues que hasta este nivel. Bueno, seguimos con la segunda clase, la tercera clase, perdón. Continuación del dibujo de la fachada, que vamos a aplicar cómo se utilizan los hacks, los rellenos, ¿verdad? Los rellenos para hacer ese tipo de, digamos, de resaltamiento o indicaciones en los dibujos, como pueden ser ladrillos, pueden ser mallas, cosas como este tipo, pues, cómo se utilizan. Aquí también vamos a trabajar manipulación de objetos múltiples, mover y copiar, colocarlos en los puntos requeridos, o sea, cómo lo agarramos por un punto, etcétera. Vamos a hacer prácticas con respecto a esto. Ok, siguiendo para ya en la 4 vamos a comenzar con el ejercicio de construcción de un pórtico. Este es un pórtico de un garpón, ¿verdad? Con estructura metálica. Vamos también otra técnica, cómo utilizar, aquí vamos a utilizar comandos de UCS, que ya le explicaré más adelante cómo se manejan las diferentes orientaciones del dibujo, dentro del dibujo diferentes orientaciones de acuerdo a lo que nosotros queremos. Que vamos a aparecer cómo se utilizan estos comandos y vamos a empezar a construir un pórtico de un galpón, ¿verdad? Un galpón. Ok. Para la clase 5, conocer cómo se utilizan los acotamientos, cómo se hacen los acotamientos, ¿verdad? Vamos a acotar el pórtico, cómo se configuran, cómo indicar las cotas. Bueno, aquí hay bastante material, cómo configurar los textos, cómo poner los textos, indicar las diferentes señalizaciones que necesitamos hacer en el dibujo, ¿verdad? Aquí lo vamos a hacer en este. Aquí pasamos entonces ya a la clase 6, construcción de una planta de una casa. Aquí vamos a empezar a trabajar lo que es, por ejemplo, trabajar con la doble línea o con la línea sencilla. Hay muchas maneras de hacerlo, existen, pero aquí vamos a hacerlo de manera más expedita, más fácil, más sencilla, cómo se hace una planta de una casa de los diferentes espesores de las paredes, pues
de 10, de 15 y la distribución. Vamos a empezar a trabajar con los bloques, ¿verdad? Con los bloques que tengamos ahí, por ejemplo, lo que va dentro de una planta, que es la distribución, por ejemplo, de los muebles, la distribución de las cocinas, de las neveras, este tipo de cosas que van dentro de la planta y la correcta distribución, pues cama, silla, dentro de, por ejemplo, un dormitorio, una cuestión de esta, vamos a aprender cómo se trabaja con los bloques con AutoCAD, con aquel mueble que nosotros tenemos aquellos archivos que se llaman bibliotecas de bloques que podemos utilizar y la colocamos aquí, ¿ok? De eso existe ya, bueno, a estas alturas ya existe muchísima información gracias a internet, bueno, cantidad, tenemos cualquier cantidad de bloques, inclusive hasta proyectos completos, podría decir. Bueno, seguimos entonces con la clase número 7, aquí la noción del dibujo 3D. Aquí yo voy con el dibujo que ya hemos hecho de la planta, voy a indicar cómo se empieza o cómo son las nociones del dibujo en 3D. Darle las alturas a las paredes, las plantas hechas posteriormente. Esto van aquí un simple, pero esto va a ser como una introducción muy pequeña, muy básica de cómo se trabaja el diseño en 3D, ¿no? De aquí en adelante, por supuesto que esto sería ya cosa de un curso completo, cómo se trabaja el 3D, cómo trabajar en 3D para hacer las diferentes. Pero aquí vamos a hacer, por ejemplo, una introducción básicamente a trabajar en 3D. Cómo se hacen, cómo se rellenan las paredes, cómo haces el sólido, cómo es calcular los volúmenes. Aquí hay una parte muy interesante que nosotros podemos saber, teniendo los volúmenes de la pared, cuántos metros cuadrados de pared tenemos. A la hora de cómputos métricos esto es muy viable, pues, ya que es la manera más rápida, expedita, puede tener la información más rápida. Quizás uno se tarde un poquitico más en 3D, pero todo lo demás te lo vas a ganar en cómputos métricos a la hora de calcular qué cantidad de friso necesita, qué cantidad de bloques necesita para construir esta casa, cuántos metros cuadrados de friso, como ya dije, cuántos metros cuadrados de pintura son, cantidad de bloques de una sola vez. Lo podemos obtener utilizando este método, es muy importante, pues ya que se gana muchísimo tiempo. ¿Okay? Entonces para la clase 8, aquí en la clase 8 voy a dar una introducción con respecto a lo que es el dibujo topográfico. Aquí hay una herramienta, ¿verdad?, que se llama CivilCAD. En este caso la tengo yo, ustedes van a ver a través de cómo funciona el CivilCAD. Este es un subprograma de AutoCAD donde está cómo se trabaja la topografía. Este es el programa que te permite hacer todo lo referente a topografía. Aquí haremos una introducción. Vamos aquí estamos en el 8, ¿verdad? Aquí en CivilCAD, ¿okay? Vamos a trabajar con las indicaciones básicas de este programa y subprograma que trabaja dentro de AutoCAD. Como conociendo las coordenadas podemos tener, por ejemplo, el dibujo, ¿verdad? Aquí trabajamos con varias herramientas, trabajamos con Excel, trabajamos con CivilCAD y posteriormente el mismo nos va a hacer dibujo dentro de AutoCAD, ¿verdad? Tanto hacer las coordenadas, el estado de coordenadas, todo ese tipo de cosas, ya lo hace efectivamente este programa CivilCAD. Aquí le daré una introducción bastante amplia sobre CivilCAD, cómo trabaja, ¿verdad? Y así vamos a tener lo que se llama el dibujo topográfico en AutoCAD. ¿Okay? Aquí tenemos entonces, aquí en la nueva vamos a aprender a configurar las plantillas, el área de trabajo, o sea, esta es una parte muy importante, ya que las plantillas son, digamos, el archivo estándar, así como uno tiene, así un ejemplito cerquita que le voy a hacer acá, es así, eh, haciendo el ejemplo exactamente con qué son las plantillas aquí en AutoCAD. Es cuando, por ejemplo, uno le define en Word que tú siempre vas a trabajar en tamaño carta. Por supuesto aquí en AutoCAD tenemos bastante más cosas que decirle. Aparte de la dimensión de la hoja, ¿verdad?, donde vamos a trabajar, también le podemos decir la dimensión, digamos, en la plantilla misma podemos decirle los espesores de plumilla en los diferentes, digamos, colores que vamos a trabajar. Le podemos decir el área de trabajo de nosotros, podemos indicarle qué tipo de unidades vamos a trabajar, si en metros, en pulgadas, en broma. Nosotros aquí trabajamos en metros, obviamente,
Pero aquí le decimos, por ejemplo, si vamos a trabajar con 3 decimales, con 2 decimales, todo ese tipo de historias, cosas que cuando nosotros vayamos a hacer los acotamientos estén, por ejemplo, en 3 decimales, 2 decimales, bien sea nosotros en el caso de la construcción, la mayoría de veces trabajamos en máximo en 3 decimales o 2 decimales, a lo más, pues, al centímetro, pues, o al milímetro, o en el caso, por ejemplo, que trabajan lo que es el mecánico, pues, el dibujo mecánico. Esto, aquí en esta parte le voy a demostrar cómo se puede hacer todo ese tipo de cosas, cómo preparar tu plantilla base. Ya para la clase 10, aquí vamos a conocer en AutoCAD cómo se escalan los dibujos, cómo hacemos las escalas, que nuestro dibujo quede a escala, ¿verdad? Que cuando lo impriman esté a su escala 1.500, 1.1000, 1.100, 1.100, dependiendo del tamaño de nuestro, de nuestro trabajo, pues que eso ya de todas maneras, por supuesto que está normado, pues dependiendo del tamaño de las parcelas, digamos, de lo que estemos trabajando, normalmente ya la cuestión está bastante estandarizada a trabajar en el formato A1. El formato A1 es un tamaño estándar, ¿verdad? Aproximadamente de 70 por 90. Aproximadamente eso está ahí, por ejemplo, en AutoCAD te dice, pues el formato A1. Porque el A0 ya, por lo menos el A0 es una hoja muy, muy grande y ya no manipulable. Ya se ha estandarizado bastante el formato A1 a nivel de, digamos, de todos los planos que yo he elaborado en los últimos años. Ha sido en formato A1, porque es el más adecuado, pues es un tamaño grande, pero no tan grande y bastante manipulable. ¿Ok? Y bueno, sin más, a los interesados en este curso, aquí les dejo mi teléfono, ¿verdad? Mi celular, pueden visitar mi página web www.topdigital.com.be. Ahí hay, por ejemplo, una parte que se llama animaciones 3D. Pueden ver los renders que yo he hecho. Ahí humildemente están toda la información. Y en la parte de que yo trabajo, que es básicamente en topografía y proyectos, ¿verdad? Proyectos de elaboración de proyectos, ingeniería de detalle, todo este tipo de cosas. Bueno, ahí le dejo mi Gmail también. Y a los interesados, bueno, en hacer este curso, nos ponemos en contacto, bien sea vía correo, ¿verdad? O vía SMS o una llamadita, cualquiera de los teléfonos presentes en pantalla. Bueno, agradecido pues, espero le haya gustado este breve introductorio de qué se trata OpenCAD. Y bueno,